Buenas tardes. El día de hoy voy a hablar sobre lo que es la enfermedad de Peyronie. La enfermedad de Peyronie se caracteriza por ser un trastorno en el cual se forma un tejido cicatricial conocido como placa debajo de la piel del pene. La placa se acumula dentro del pene en la membrana elástica gruesa conocida como túnica albuginea. La túnica albuginea ayuda a mantener el pene rígido durante una erección. La placa se puede desarrollar en cualquier parte del pene. A medida que esto se desarrolla, la placa va a empezar a tirar de los tejidos circundantes y hace que el pene se curve o doble, generalmente durante una erección. Las curvaturas en el pene pueden hacer que las erecciones sean dolorosas o incluso las relaciones sean dolorosas, difíciles o imposibles. Esta enfermedad se caracteriza por presentar dos fases. Durante la fase aguda se forma la placa y esta puede durar hasta 18 meses. Durante esta fase se podría presentar inflamación y formación de la placa en el pene comienza a curvarse, el pene puede doler sin que haya una erección, las erecciones podrían volverse dolorosas cuando se desarrollan cicatrices. Durante la fase crónica, ocurre después de que se ha formado la placa y por lo general comienza de 12 a 18 meses después de que aparecen los síntomas. Durante esta fase, la placa y la curvatura del pene pueden estabilizarse y no empeorar. Podría disminuir el dolor en el pene y se podría presentar o empeorar la disfunción eréctil. La etiología de esta enfermedad se desconoce la causa exacta, pero se considera que podría ser resultado de una lesión aguda o crónica en el pene o incluso una enfermedad autoinmunitaria. Los expertos médicos consideran que golpear o doblar del pene puede lesionar los tejidos internos. Estas lesiones pueden ocurrir durante el sexo, la actividad deportiva o un accidente. Puede ocurrir una vez o repetidamente con el tiempo. La lesión podría causar sangrado e inflamación dentro de lo que es la membrana elástica del pene y al curarse la lesión se podría formar un tejido cicatricial y entonces se desarrollaría lo que es la placa. Esta placa dura, como ya dije, va a tirar de los tejidos circundantes y causa entonces que se curve el pene. Es posible que una persona ni siquiera se dé cuenta de las microlesiones que le ocurren en el pene, ya que se ha descubierto, los investigadores han descubierto que muchos pacientes no pueden recordar un incidente específico justo antes de que comiencen los síntomas. Con las enfermedades autoinmunitarias, los hombres que padecen de estas podrían llegar a desarrollar lo que es la enfermedad de Peyronie si el sistema inmunitario ataca las células del pene. Esto puede causar una inflamación en el pene y se podría formar un tejido cicatricial y convertirse en placa. También se ha descrito en relación con manipulaciones quirúrgicas, urológicas, también hipertensión, diabetes e incluso hasta enfermedades de transmisión sexual. Se relaciona también con otras enfermedades como lo que es la enfermedad de Dupuytren, que afecta a los dedos de las manos, la fascitis plantar o la esclerodermia. ¿Quiénes tienen mayor probabilidad de padecer esta enfermedad? Aquellos que tienen mayor probabilidad son aquellos que tienen actividades sexuales o no sexuales vigorosas que pueden causar microlesiones, los que tengan antecedentes familiares de la enfermedad de Peyronie, los que tienen ciertos trastornos del tejido conectivo o enfermedades autoinmunitarias, y la prevalencia de la afección y la afección aumenta con lo que es la edad, especialmente en hombres mayores de entre 50 y 60 años. También pacientes que tienen diabetes y disfunción eréctil. Los síntomas de esta patología, los más habituales de la consulta son lo que es la deformidad del pene y el dolor durante la erección, así como lo que es la disfunción eréctil. El dolor aparece durante la fase inflamatoria de la enfermedad, generalmente es leve y se va a presentar durante la erección. La incurvación del pene puede ser hacia su cara dorsal, ventral o lateral y va a producir acortamiento de este mismo. Lo que más se caracteriza de esta enfermedad es el endurecimiento en el pene y entonces esto es lo que se denomina placa. En el estado de erección causa una retracción del tejido del pene y provoca entonces lo que es el encurvamiento. La placa se va a expander en forma de circunferencia que
en forma de circunferencia que es observada en dirección vertical. Va a ofrecer como resultado una constricción de forma del cuello de botella y va a adoptar una forma de reloj de arena. Dependiendo de la extensión de la zona afectada, estos síntomas también pueden aparecer en combinación y en ocasiones puede dar lugar a dolor durante la erección. Además de los síntomas físicos que padece el paciente, tiene un gran impacto en lo que es la psique del paciente. Se han realizado varios estudios de hombres con la enfermedad de Peyronie y se demostró que 77% dijo que estaban afectados psicológicamente. Esto tenía que ver con las preocupaciones sobre lo que es la apariencia y el rendimiento de la erección, la disminución de la autoestima y las dificultades en las relaciones. En otro estudio, casi la mitad de los hombres con esta enfermedad de Peyronie fueron clasificados como deprimidos. El diagnóstico de esta patología es a base de la historia clínica y familiar y un examen físico. Por lo general, las pruebas de diagnóstico por imagen no son necesarias para diagnosticar la enfermedad de Peyronie, pero se podrían usar o recopilar información adicional sobre la placa. Además de esto, el urólogo puede sentir las placas en el pene independientemente de si está erecto o no está erecto. Y si el urólogo necesita examinar el pene durante una erección, le darán al paciente un medicamento inyectable que va a causarle una. El urólogo también podría pedirle al paciente que se tome fotos de su pene erecto en casa para evaluar la curvatura durante las consultas de seguimiento. El tratamiento. El objetivo del tratamiento es más que nada reducir el dolor, lograr un pene recto o casi recto y restaurar y mantener lo que es la capacidad de tener relaciones sexuales. No todos los hombres con enfermedad de Peyronie van a necesitar tratamiento. Es más, en muy pocos casos, la enfermedad de Peyronie va a desaparecer sin tratamiento. Es posible que el paciente no necesite el tratamiento si tiene placas pequeñas, si no tiene curvatura en el pene o la curvatura es leve, si no presenta dolor, si no presenta problemas con las relaciones sexuales o si no tiene problemas urinarios. Si el paciente necesita tratamiento, el urólogo podría recomendar tratamientos no quirúrgicos o cirugía, dependiendo de la gravedad de los síntomas, la curvatura del pene y de si la enfermedad de Peyronie se encuentra en la fase aguda o crónica. El tratamiento no quirúrgico incluye lo que son inyecciones y terapias, y estas se podrían usar cuando la enfermedad de Peyronie se encuentra en lo que es la fase aguda. Una de los terapias que se utiliza es la terapia con colagenasa, que son inyecciones intralesionales, y es el único tratamiento aprobado por la FDA para poder tratar lo que es la enfermedad de Peyronie. La colagenasa es una enzima que ayuda a descomponer las sustancias que forman las placas. Al descomponer estas placas se reduce lo que es la curvatura del pene y se mejora la función eréctil. Este tratamiento está aprobado para hombres con penes en una curvatura mayor de 30 grados. El verapamilo se usa para tratar la presión arterial alta y podría reducir el dolor y la curvatura del pene cuando se inyecta en la placa. El interferón alfa 2B es una proteína producida por los glóbulos sanguíneos y los estudios han demostrado que reduce el dolor, la curvatura del pene y el tamaño de la placa. Tratamientos quirúrgicos. El urólogo podría recomendar una cirugía para eliminar lo que es la placa o ayudar a enderezar el pene durante una erección. Se podría recomendar la cirugía para los hombres que tienen la enfermedad de Peyronie si los síntomas no han mejorado, si las erecciones o las relaciones sexuales o ambas son dolorosas, la curvatura del pene impide las relaciones sexuales, entre otras cosas. Los expertos médicos van a recomendar que el paciente no se someta a cirugía hasta que la placa y la curvatura del pene se estabilicen. Existen varios tipos de cirugía para la enfermedad de Peyronie, pero las tres básicas son el injerto, la aplicatura y lo que es el implante de un dispositivo. En el injerto es donde el urólogo va a extraer a la placa y la va a reemplazar con un parche de tejido
ya sea extraído de otra parte del cuerpo como la piel o una vena de la pierna. Y entonces este procedimiento podría enderezar el pene y restaurar parte de la longitud que se perdió debido a la enfermedad de Peyronie. Algunos hombres podrían hasta experimentar lo que es entumecimiento del pene y disfunción eréctil después del procedimiento. La otra técnica que se realiza es la técnica de la aplicatura, y en este procedimiento el urólogo va a extraer o apretar a un trozo de túnica albúgena del lado del pene opuesto a la placa para poder ayudar a enderezar lo que es el pene. Es menos probable que con este procedimiento se cause un entumecimiento o una difusión eréctil. Y por último está lo que es el implante de un dispositivo. Se podría considerar los implantes en el pene si el paciente tiene tanto enfermedad de Peyronie como una disfunción. El urólogo va a implanta un dispositivo en el pene que puede causar una erección y podría ayudar a enderezar el pene durante la erección. En algunos casos, este implante por sí solo enderezará el pene adecuadamente. Si el implante por sí solo no endereza el pene, el urólogo podría combinar el implante con una de las otras dos cirugías. Gracias.